¿Qué está pasando en el mundo? Reacciona en todo el mundo por la tremenda filtración de documentos secretos del Pentágono. Estados Unidos está en una grave situación diplomática con sus aliados. Los observadores internacionales dicen que puede tratarse de alguna maniobra de desinformación para confundir las autoridades rusas para una contraofensiva de Ucrania o para dañar las relaciones de sus aliados, dependiendo quién sea el último responsable. Algunos documentos tienen información de la guerra de Rusia y Ucrania y han revelado las debilidades de Ucrania en su defensa por el abastecimiento de armas y la falta de municiones por estas filtraciones, así como acusaciones de que Estados Unidos espía a sus aliados como Corea del Sur e Israel. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Hay docenas de documentos clasificados del Departamento de Defensa filtrados y publicados en línea revelan que detalles del espionaje de Estados Unidos sobre la maquinaria de guerra de Rusia en Ucrania y evaluaciones secretas del poder de combate de los ucranianos, además de informes de inteligencia sobre los aliados de Estados Unidos, incluyendo Corea del Sur e Israel. Nuestra cadena hermana NBC obtuvo más de 50 de estos documentos filtrados, muchos de ellos etiquetados como Top Secret, el nivel más alto de clasificación. Estas imágenes las ha difundido por Telegram el propio Pushilin. El líder de la región de Donetsk, impuesto por Moscú, visita el escenario donde se libra la batalla más larga de la guerra. De Bakhmut ya solo quedan edificios destruidos y cenizas. Prácticamente todos están dañados, pero lo arreglaremos. Ahora el Kremlin ha prometido hacer con Bakhmut lo que ya ha empezado con Mariupol, reconstruirlo. Otra estrategia para ganarse al pueblo ruso. Según Moscú, Rusia ya controlaría el 75% de la ciudad, en una victoria cada vez más simbólica que estratégica. De momento todas las miradas están puestas en el futuro desarrollo de la guerra, especialmente tras la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, con información clave sobre el abastecimiento y la situación de Ucrania en el frente. Bastante interesante, según el portavoz del Kremlin. Esto ya habría alterado los planes de Kiev, quien ha intercambiado presos con Rusia en las últimas horas, más de 200 en total, aunque Moscú avisa, no tiene ninguna intención de proponer una tregua este próximo domingo, que se celebra la Pascua Ortodoxa. La comunidad internacional reacciona tras la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos. Corea del Sur dice que exigirá respuestas por el posible espionaje. Las autoridades surcoreanas están preocupadas por la posibilidad de que proyectiles de artillería vendidos a Estados Unidos acaben en Ucrania, en contra de su política de no suministrar armas a países en guerra. Lamentamos profundamente que la principal agencia de inteligencia estadounidense haya estado espiando ilegalmente a aliados como nuestro país. Exigimos enérgicamente una investigación exhaustiva e instamos a que no se produzcan incidentes similares. El Kremlin también reaccionó y a través de su portavoz dijo que las filtraciones serán analizadas ampliamente. Esto no puede ser excluido, vimos que las filtraciones son bastante interesantes. El hecho de que Estados Unidos haya comenzado hace mucho a espiar varios jefes de Estado, especialmente en las capitales europeas, ha aparecido de manera repentina. El conjunto de documentos filtrados con fecha de febrero pasado incluye una evaluación del Pentágono, según la cual las reservas de misiles de Ucrania estarían casi agotadas a principios del mes próximo y que las defensas diseñadas para proteger a las tropas en la línea del frente se reducirán por completo el 23 de mayo. Los funcionarios estadounidenses temen que esto permita a Moscú cambiar el curso de la guerra en Ucrania, llevando sus aviones de combate a atacar posiciones y objetivos ucranianos sobre el terreno. Aunque Kiev no se ha referido directamente a las filtraciones, está instando a los aliados occidentales a que continúen con las entregas de armas. La última filtración apunta a Egipto. El Cairo, aliado de primera línea de Estados Unidos, habría planeado vender munición a Rusia en secreto. El gobierno egipcio ya lo ha negado. Otra filtración señala a Corea del Sur. En este caso habría pensado enviar armas a Ucrania, lo que violaría su política de neutralidad. El propio secretario de Defensa de Estados Unidos ha llamado a Seúl para negar que Washington sea el origen de una filtración que demuestra que la gran potencia espía a sus amigos. Y el goteo de documentos secretos puede continuar, advierten en la Casa Blanca y el Pentágono, que reconoce que la filtración es un riesgo grave para la seguridad de Estados Unidos. Los secretos emergieron a partir de un videojuego, el Minecraft. En uno de sus foros, un usuario escribió hace 2 meses: aquí tenéis una filtración. Y esta es la forma de algunos documentos filtrados. Estos indican la posición de las fuerzas ucranianas en febrero y constatan su escasez de munición y armamento. Kiev ya dice que puede modificar sus planes de contraofensiva debido a la filtración.
Rusia, por su parte, considera que la aparición de estos documentos es sospechosa y cree que es una campaña de desinformación. Algunos expertos hablan ya de la filtración más grave desde las de Snowden y Wikileaks. Con ellas, Washington reaccionó de forma contundente. Julian Assange, de Wikileaks, cumple hoy 4 años encerrado en una prisión de máxima seguridad en Londres. Estados Unidos ha pedido su extradición para condenarlo de por vida por desvelar sus secretos. Bueno, Estados Unidos cree que los documentos clasificados sobre la guerra de Ucrania filtrados en Internet pueden ser reales. Sin embargo, un alto funcionario considera que algunos fueron alterados antes de ser divulgados y agregó que está pendiente una investigación y la revisión de los mismos. Los documentos publicados como fotos muestran el estado del conflicto y el gasto de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad suministrados por Estados Unidos a Kiev. La cifra de muertos también está entre sus datos y también otros detalles. Esta filtración de documentos que todo apunta son de la inteligencia estadounidense llena titulares a lo largo y ancho del planeta. Y uno de los temas reflejados en estos documentos es precisamente una nueva, etapa de tensión entre Estados Unidos e Israel. ¿Y eso por qué? Bien, porque en uno de los documentos se señala que la inteligencia estadounidense culpa a la inteligencia israelí, es decir, le hacía culpa a la Mossad, por decirlo rápidamente, de estar detrás de las protestas masivas que han tenido lugar en Israel desde principios de este año 2023 en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu y particularmente en contra de la reforma al sistema judicial, ¿no? Bien, esta ha sido una información que tanto la propia Mossad como la oficina del primer ministro han desmentido. ¿Y esto por qué añade más leña al fuego? Bien, porque hace unas semanas la Casa Blanca llegó a decir públicamente, algo poco habitual, que Joe Biden había llamado personalmente a Benjamin Netanyahu para decirle, en resumidas cuentas, que retirara, ¿no?, esta reforma judicial, que Israel se estaba jugando su imagen como única democracia de Medio Oriente. Y es que el New York Times hace un repaso, una guía rápida a lo que ha sido esta filtración, de inteligencia estadounidense, que algunos medios han calificado como la más peligrosa en décadas, de hecho. Bien, es que el New York Times fue uno de los primeros medios de comunicación que hizo referencia a esta filtración, que empezó en portales de internet como Discord, pero rápidamente pasó a Telegram o a Twitter, ¿no? Bien, el New York Times plantea una serie de preguntas que quedan abiertas e intenta resolverlas con fuentes expertas en el ámbito. Por un lado, recordemos que esta filtración hace referencia sobre todo a información relativa a la situación de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, pregunta el New York Times, ¿son reales los documentos? Dice, según analistas militares, en gran parte sí. Precisamente esto ha preocupado a funcionarios tanto estadounidenses como ucranianos como rusos por la exposición pública, ¿no?, de esta información tan secreta. Bien, dice, ¿de dónde provendrían estos documentos? ¿Son una filtración? ¿Son un hackeo? Todo apunta a una filtración. ¿Por qué? Dice el New York Times. Parecen fotografías tomadas apresuradamente de papeles colocados encima de lo que parece ser una revista de caza. Parece que se ha cogido, ¿no?, este papel se ha doblado en un bolsillo y que luego se sacó en un área segura para ser fotografiados. Bien, dice, ¿qué nos enseñan particularmente de la guerra en Ucrania? No gran cosa que no supiéramos de cómo se desarrolla la situación sobre el terreno, pero sí que dan informaciones sobre la posición de tropas y sobre cómo la OTAN pretende armarlas de cara a esta esperada contraofensiva ucraniana. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Reacciona en todo el mundo por la tremenda filtración de documentos secretos del Pentágono. Estados Unidos está en una grave situación diplomática con sus aliados. Los observadores internacionales dicen que puede tratarse de alguna maniobra de desinformación para confundir las autoridades rusas. La filtración de documentos secretos de Estados Unidos y la OTAN sobre la preparación de la guerra y las pérdidas militares en Ucrania es un escándalo internacional. El Pentágono investiga las filtraciones. Estados Unidos y Ucrania mencionan que estos documentos han sido manipulados y contienen información falsa. Te invito a ver el video. Se ve que Vladimir Putin seguirá con su invasión. Ya rechazó Rusia que China sea el mediador de paz de conflictos de Rusia y Ucrania. El primer ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que solo habrá paz si Estados Unidos deja su hegemonía unilateral en el mundo. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.